Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista del podcast de la de Global Mexicana en el capítulo Tailandia. El día de hoy, en el marco del Día Internacional de la Educación Ambiental, tenemos a un experto en la materia, al doctor Sayel Cortés. ¿Te gustaría introducirte al público? Sí, muchísimas gracias. Pues como ya lo mencionó, soy Sayel Cortés, tengo un doctorado en políticas ambientales. Antes de eso hice una maestría en economía y una maestría en cooperación internacional, básicamente, desarrollo, sí, cooperación internacional. Y mi carrera es ingeniería ambiental. Entonces, pues Oh. ya llevo más de 10 años, tal vez cercano a los 15 años de trabajar en diferentes temas de sustentabilidad, medio ambiente y temas relacionados. Entonces, pues estoy muy contento de participar aquí en esta entrevista. Desde la ingeniería hasta el doctorado, o sea, todo relación. ¿Qué te motivó a tomar la decisión de estudiar y dedicarte a algo ambiental? ¿Qué fue lo que te Sí, motivó? sí, no, es una muy buena pregunta. Como muchos no sabía qué estudiar cuando estaba terminando la prepa. Y algo que me dijo un amigo de la familia que me sirvió mucho fue: ¿qué se necesita en el futuro? Piensa en lo que se va a necesitar. Y definitivamente ya entonces, por ahí del 2000, ya era claro que los problemas ambientales iban a ser algo muy relevante en el futuro. Entonces eso me llevó a irme por la ingeniería ambiental, donde podía usar mis habilidades en matemáticas que siempre me habían gustado en un tema que me parecía importante y que iba a ser necesario. Me fui metiendo poco a poco más en la sustentabilidad cuando al acabar la carrera me di cuenta que, bueno, muchos problemas ambientales no se resuelven porque no hay dinero. Entonces estudié economía. Sí. Y luego más Ah, adelante me di cuenta que muchas veces, aunque haya dinero y haya soluciones técnicas, no hay voluntad política. La gente no quiere resolver los problemas. Entonces me fui estudiando un doctorado en políticas ambientales más por el lado de la sociología. Y al final de cuentas me ha funcionado porque, como muchos ya saben, la sustentabilidad tiene tres patas: la parte económica, ambiental y social. Entonces, en cierta forma, he podido estudiar un poco de cada una y las puedo integrar. Y ahí es donde me parece más interesante. Me parece que las soluciones muchas veces se dan en la interacción entre estos tres elementos. Entonces, pues así es como me interesé en la sustentabilidad y he seguido. oye, qué interesante, ya construiste tu perfil con las habilidades técnicas, financieras y sociales para saber cómo funciona todo este panorama, porque es muy complejo. O sea, hay que ver de que no solo se trata de una nueva tecnología o algo así, sino que así, pues, son, como tú dijiste, son de las tres pilares. Y bueno, primero pues estudiaste la ingeniería en México, ¿verdad? Pero vi en tu Sí. perfil de... te stalkeé un poco. Vi en tu perfil que hiciste tu doctorado en Europa. Sí. Y allá donde están o sea, pues allá es como el ejemplo, o sea, las investigaciones que están más en temas de sustentabilidad. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia estando allá? No, muchas gracias. Sí, efectivamente, hice mi carrera en México en ingeniería ambiental y mi Sí. primer maestría en economía en ingeniería ambiental también en México, en Guadalajara. Ok. Y después hice una maestría en cooperación internacional en Corea, Corea del Sur. Y Oh, después hice el doctorado de políticas ambientales, como bien dices, en Países Bajos. Y eso me ha ayudado mucho también a tener una perspectiva como muy global, porque sí. se ven un poco diferentes las cosas a nivel, según donde estés. Y ahora, pues viviendo en Tailandia también es otro capítulo. En cuanto a lo que mencionas, creo que es muy interesante y es algo que justo fue, no lo principal, pero algo que salió en mi doctorado, en mi investigación en doctorado, de cómo trabajan diferente o cómo ven diferente las cuestiones ambientales países en desarrollo o aquellos que ya están desarrollados. Sí. Mi doctorado yo estudié ciudades, entonces me enfocaba más en ciudades, pero creo que creo que aplica lo que encontré, y básicamente lo que me di cuenta es que los países que van más avanzados en general, no solo Sí. en temas ambientales, pero que tienen más poder económico, que tienen más educación en general, más investigación, más capacidad, tienden a mirar más a futuro. Ok. Entonces, cuestiones de sustentabilidad, de medio ambiente, de cambio climático, las ven como algo que, bueno, viene y hay que prepararnos, y hay que hacer planes y cómo vamos a aprovechar las nuevas oportunidades y cómo vamos a prevenir los riesgos futuros y demás. Entonces, mucho viendo hacia adelante. Sin embargo, los países que están todavía atorados en muchos problemas al mismo tiempo, entre Sí. pobreza, violencia, riesgos ambientales y demás, pues la verdad es que los gobiernos no tienen capacidad para trabajar con todo, entonces son más reactivos. Pensamos un poco en México, lamentablemente, Ujú. con tantos problemas de educación, de seguridad, de demás. Cuando llega algo de cambio climático, por ejemplo, pues el gobierno reacciona en el momento
y son más reactivos y necesitan soluciones como más tangibles, más ya preparadas para más aplicarlas, porque no tienen el lujo, en cierta forma, la capacidad de tomarse unos años para prepararse, para fundar las bases. Entonces van como apagando fuegos. Sí, Creo que eso ha sido una gran diferencia que he visto en países en desarrollo y desarrollados. Ahora, comparando un poco Asia, Europa y lo que conozco de Latinoamérica, sí, México principalmente, eh, creo que esto se ve en diferentes medidas en los diferentes países. Definitivamente Países Bajos y Corea del Sur van viendo hacia adelante, van viendo cómo aprovechar estos cambios en el medio ambiente, en el cambio climático, en los diferentes riesgos que existen relacionados con el medio ambiente, mientras que países como México, en cierto nivel Tailandia, pues hacen lo posible por ganarle a los riesgos, pero a veces no pueden, a veces les ganan. Eh, Creo que eso lo vemos mucho cuando hay desastres que pudieron haberse prevenido, pero no había la capacidad sí, para mirar a futuro porque están probablemente solucionando sí. el desastre anterior. Entonces sí se vuelve como un círculo, algo que atora a muchos países en desarrollo. Y creo que eso aplica en todas partes, independientemente del continente. Sí, sí, es que aunque sea un problema global, no todos los países están en las mismas condiciones, o sea, no los mismos, todos tienen distintos problemas, distintas culturas. Entonces, como tú dices, pues ahí están, como por ejemplo México tratando de reaccionar ante la situación o otros países tratando de adaptarse cuando todos los contextos y todos los desastres son, pues son distintos, o sea, cada ¿cómo ha sido tu experiencia que cómo lidian en el... Bueno, ya explicaste de que en México son un poco más reactivos, pero ¿cómo es, por ejemplo, en la perspectiva asiática con europea? ¿Cambian las filosofías? Porque son culturas distintas. ¿Has notado alguna diferencia del cómo hacer las cosas? Sí, y tal vez algo que me faltó decir cuando me presenté es que Sí. los últimos años, los últimos que sean como 3 años más o menos, 3 y medio tal vez, he estado trabajando sobre todo en cambio climático y en reducción del riesgo de desastres. Creo que por eso estamos yéndonos Ok, mucho por el sí, lado sí, sí, sí. de riesgos, desastres, adaptación, resiliencia, todos estos temas. Antes de eso trabajé más en cambio climático, pero en otros temas más como de Ok, mitigación y preparación. Eh, Esto que dices es bien interesante porque sí he notado diferencias en las diferentes culturas, en cómo ven los riesgos que les vienen y las prioridades, sobre todo en los países. Creo que mi trabajo tiende a ser muy internacional. También es algo que no mencioné mucho sí. cuando me presenté, pero los últimos 3 años he trabajado sobre todo con organizaciones internacionales eh, en metodologías globales o en diagnósticos para diferentes países. Eso me ha ayudado mucho, como bien mencionabas, a ver un poco las diferencias. Creo que depende mucho de la cultura de cada país. Y, por ejemplo, los holandeses en los Países Bajos tienden a ser muy racionales. Son personas que no son famosas por ser pasionales y dramáticas como los latinos. Son racionales, cuadrados, más como nos imaginamos tal vez un ingeniero. Y eso lo que hace es que son muy organizados y sistemáticos. Entonces, hay un problema, lo analizan, lo discuten, llegan a un plan, implementan el plan muy como una línea, muy predecible hasta cierta forma. Sí, México creo que somos diferentes, creo que somos mucho más emotivos, mucho más pasionales. Entonces, y lo vemos, que México es muy famoso en atención a desastres, por ejemplo, y que es parte de lo que vemos más famoso y lo que tenemos más orgullo como mexicanos, pues los topos, que sí, van y salvan y se meten y se arriesgan y son reconocidos a nivel mundial, a veces por esa calidez que los latinoamericanos o los mexicanos en especial tenemos, de no solo solucionar el problema, sino preocuparse por la gente en el proceso de solucionar el problema. Claramente los mexicanos no somos tan organizados ni planeamos tanto futuro como los holandeses, pero le ponemos ese otro lado más humano, entonces creo que eso también es otra cosa. Asia, bueno, Asia es muy grande en general, entonces tampoco creo que podamos hablar de Asia sí, sí, sí. como todo, pero también tiene sus propias como salientes, un poco de la experiencia que he tenido en los lugares donde me ha tocado trabajar. Por ejemplo, en Corea son muy enfocados en la tecnología porque llevan décadas de investigación, de confiar en la tecnología. Entonces, igual para los desastres, pues tienen sistemas de información muy interesantes donde pueden ver a veces en tiempo real donde hay una inundación, donde hay tráfico, donde hay riesgo de esto, de aquello, te mandan alertas. Si la temperatura va a cambiar mucho de un día para el otro, te avisan en el celular, por ejemplo. Sí. Entonces te puedes prevenir. En ese sentido, sí se ven como diferentes prioridades una cosa y la otra. Por otro lado, como bien dices, los desastres y el cambio climático no nos llegan en el vacío.
O sea, Ujú. cada país, el contexto cultural, económico, otras cosas que aunque no son ambientales, pues todo se relaciona y por eso me gusta la sustentabilidad justamente porque conecta estas partes. Entonces creo que, por ejemplo, el caso de Tailandia es muy interesante porque se enfrentan a mucha agua. Tailandia si algo tiene es que le llega muchísima agua del norte porque pues vienen de montañas y de ríos muy grandes de otros países y todo se viene a juntar a las ciudades a veces. Entonces, pero llevan también décadas, tal vez siglos de trabajar con el agua, de acostumbrarse a vivir, tienen mercados flotantes, manejan muy bien sus ríos, hay mucha experiencia en esto. Entonces, como que siempre es estira y afloja entre los dos. El caso de Tailandia, pues aprovechan el agua que tienen y la manejan y protegen más ciertas zonas que a lo mejor son importantes para la economía y para el turismo. Y creo que ese es un ejemplo muy particular de cómo funciona en todos lados, que cada quien tiene sus prioridades y sus Sí, capacidades y con base a eso los ven. Pero sí, creo que en sí cada país es diferente. sí. Y hay muchas cosas que a veces no nos imaginamos. Sí, sí puedo traer otro ejemplo. Por ejemplo, Ujú. últimamente me ha tocado trabajar bastante con Bangladesh en un par de proyectos que estuve haciendo los últimos 6 meses relacionados con Bangladesh. Y ahí uno de los factores muy importantes para manejar los desastres, para protegerse del cambio climático, es la cuestión de género, por ejemplo. Como Mm, país musulmán tienen normas más estrictas de qué hacen las mujeres y qué hacen los hombres, de los roles. Y a veces eso afecta también cómo los desastres les afecta, cómo el cambio climático les afecta. Por ejemplo, las mujeres a veces no se sienten tan seguras saliendo solas a la calle o mm, usan ropa que es muy grande que no los deja correr. sí. Entonces, de repente tienes que pensar en esas cosas también para preparar tu infraestructura, por ejemplo, los centros de evacuación. En el caso de ciclones, que es algo muy común en el sur de Bangladesh, pues tienen que tener adaptaciones específicas para mujeres, cuartos separados, más privados, un espacio para ellas, porque culturalmente eso es necesario. Entonces, sí, el cambio climático, como dicen, nos afecta a todos, pero cada lugar le da sus características locales y diferentes en base a su cultura, situación económica y prioridades, definitivamente. Sí, 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 totalmente. O sea, hay que considerar todos los aspectos que alrededor de las personas y alrededor de toda su cultura, porque pues sí, eso va a darle dirección a sus acciones o a cómo van a actuar. Y bueno, ahorita sí ya hablamos sobre cómo es el cambio climático, pero, o sea, bueno, como tú dijiste, nos hemos enfocado más en los desastres, ¿verdad? Pero ahora el por qué. Para el público que tal vez hay muchas personas que nos estén escuchando que digan, bueno, hemos escuchado de que hay huracanes, hay desastres, pero pues todavía hay mucho misterio para ciertas audiencias porque como es un tema muy complejo sobre cómo que ellos han de así que el público en general ha de considerar de que bueno y cómo mis acciones pues llevan a todo el desastre, a todo este aspecto. Entonces, ¿cómo explicarías tú ese puente? Sí, claro, creo que lo que mencionas es algo muy interesante porque los desastres o el riesgo está para todos Ujú. y sí, creo que vale la pena entender un poquito más de cómo se entienden los desastres o el riesgo. Y más el riesgo porque al final de cuentas es lo que te lleva al desastre. Ya cuando estás en el desastre, pues sigue, sigue lo que te digan las autoridades y confía en que sus planes funcionen. Sí. Pero cuando hablamos de desastre, de riesgo, perdón, hay tres factores que son muy importantes. Uno es la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Por ejemplo, la amenaza, vamos a decir que viene un huracán desde el mar hacia tu país, como pasa mucho en México, como pasa mucho en Tailandia, como pasa en muchos países. Esa es la amenaza. Sí. Tienes nubes enormes lloviendo con gran velocidad, con mucha cantidad de agua. Ahora, el siguiente es exposición. La nube va a llegar a donde estoy o no. A veces viene un huracán enorme, pero llega en una montaña donde no hay nadie y no hay desastre, no pasa nada. Mm, Llega el agua, a lo mejor hasta le ayuda al ecosistema ahí. Pero en cambio, si llega esa misma nube, esa misma amenaza a una ciudad, pues entonces la situación puede ser diferente. sí. Y el último punto es la vulnerabilidad. Vamos a decir que tú estás en tu ciudad y te llega una nube enorme con muchos vientos, con vientos muy fuertes, con mucha agua. ¿Qué tan vulnerable eres al respecto? ¿Tienes una casa que te proteja o no? ¿Tienes un drenaje que ayude a que el agua se vaya de forma segura o no?
Entonces son estos tres factores de amenaza, exposición y vulnerabilidad Sí, los que hacen que se pase de un riesgo a un desastre. sí, Eso se dice mucho que los desastres no son naturales, o sea, no es que mágicamente hay inundaciones. Hay inundaciones cuando se juntan esos tres factores y de estos tres factores, solo la amenaza es algo en sí natural. O sea, la lluvia pasa, eso no podemos evitarlo, eso sí es natural. Pero que esa lluvia se vuelva inundación o no, depende de qué tan expuestos estemos nosotros y qué tan vulnerables estemos. Esas cosas, esa parte no es natural, por eso el desastre es algo controlable. Y sí, creo que eso como países nos da más agencia, nos permite hacer algo al respecto. No, sí, no somos víctimas nada más del destino y la naturaleza. sí. Eh, eh, Pensándolo así, bueno, esta es un poco la visión Ujú, que he usado en los últimos años, porque es lo que se maneja a nivel nacional y para las estrategias y para gobiernos. Algo que tú mencionas es, bueno, cómo lo vemos como persona. Creo ujú, que esos tres factores también pueden manejarse como persona. Si yo sé, por ejemplo, que te gusta, va a llover muy fuerte. ujú. O otra situación para cambiarle un poco las lluvias, Sí, que va a ser mucho calor, las ujú, olas de calor que ahora están pasando. Bueno, la amenaza está ahí y va a llegar. Eh, Exposición. ¿Voy a salir al sol o no? ¿Tengo que salir a la calle o no? A lo mejor puedo mantenerme en un lugar cerrado con aire acondicionado donde no tenga que exponerme a este calor. Eso ya es una forma de evitar que me afecte. Y voy a salir, es bueno, la vulnerabilidad. ¿Qué puedo hacer para no ser tan vulnerable al calor? Bueno, me pongo bloqueador solar, tomo mucha agua, trato de consumir más líquidos, no sé, la ropa que uso, que sea fresca, pero que me dé sombra. Entonces, aunque mucho de esto, amenaza, expresión y vulnerabilidad, se maneja a nivel grande, también funciona a nivel individual o de familia, y creo que es algo que podemos aplicar para cualquier riesgo y para no sentir nada más que el desastre viene a nosotros y no tenemos nada que hacer, sino darnos cuenta que sí hay cosas que nosotros controlamos al respecto. sí. Ok, sí, totalmente. Porque ahorita eso que comentabas era interesante porque ahí entra pues justo de tu experiencia más reciente de trabajando desde políticas, desde el nivel político, porque muchas veces se considera como políticos, ahí pues nomás voto y ya, ya, pero se supone que la obligación de pues de los participantes del gobierno es garantizar de la seguridad de que los mismos habitantes de la ciudad estén seguros ante este tipo de amenazas. Entonces, ¿cómo lidian con ese aspecto en el nivel gobierno de prepararse para cosas que pues son intangibles, todavía no llega? Pero cómo es esa anticipación? ¿Cómo, cómo es? Ese es un muy buen punto y es algo muy importante y es en cierta forma el principal problema, creo yo, en que los gobiernos no actúen lo suficiente para prevenir los desastres. Ujú, Al hablar de reducir el riesgo de desastres, estás hablando, como bien dices, trabajar, en cierta forma, invertirle recursos, tiempo, capacidad, a algo que no sabes si va a llegar o no. ujú, Entonces, eso hace muy difícil también ver los beneficios. sí, Eh, ¿Cómo sabes si reduciste el riesgo de una lluvia de 30% a 20%? ¿Qué significa? Es muy intangible. En este sentido, mucho del trabajo que he hecho los últimos 3 años, pues es justamente eso. En concreto, me ha tocado trabajar en metodologías para evaluar y tratar de la medida de lo posible, cuantificar el riesgo para la infraestructura, por ejemplo, que es algo muy importante a nivel gobierno. Es bueno que pase lo que pase, que independientemente de los desastres, que haya agua, que haya electricidad, que haya transporte, ese tipo de cosas son muy importantes, que los hospitales funcionen. Y en ese sentido, puedes identificar dónde están las principales amenazas, dónde la exposición es mayor, dónde la vulnerabilidad es mayor, y básicamente identificas puntos críticos y ves qué se puede hacer al respecto. Normalmente los riesgos son muy manejables y muchas veces se puede reducir el riesgo. Entonces, eso es muy para algo de lo que yo estoy haciendo, de lo que he estado haciendo los últimos años. Y muy relacionado con eso, hay dos temas más en los que he trabajado, que es las finanzas para esto. ujú, Si los gobiernos tuvieran dinero infinito, pues sería muy fácil, pues previen todo, inviértele, pero nunca es el caso. ujú, Entonces, ¿cómo asegurar de que haya dinero para hacer estas prevenciones o, en el caso que haya un desastre, que haya dinero para la emergencia y la reconstrucción? Entonces, hay diferentes mecanismos financieros que los países hacen, es una especie de portafolio
donde para los riesgos que son pequeños pero que pasan muy frecuentemente, pues eso ya los pones en el presupuesto porque sabes que te va a caer una lluvia, que a lo mejor va a haber inundaciones en cierta parte de la ciudad. Eso es casi que ya es algo de cada año, entonces lo pones en tu presupuesto, pero desastres o riesgos mayores que no sabes si van a pasar o no, hay seguros, tipos de seguros que funcionan para esto, sí, básicamente son tipos de seguros, diferentes formas de ser seguros. Algunos por la iniciativa privada, otros públicos de diferentes maneras, pero básicamente hay seguros para países contra desastres. Ese es otro tema también muy importante, tener los recursos para actuar en caso de un desastre. Y finalmente un tema que es muy importante, que dentro de los desastres es algo que se está impulsando mucho a nivel global, es lo que llaman los sistemas de alerta temprana. Básicamente es saber que un desastre viene. Muchas veces, con que te digan, ahí viene el desastre, mañana va a pasar algo, tú mismo puedes prepararte, tú mismo puedes actuar. Y hay investigación que dice que, si mal no recuerdo, saber al menos con 24 horas de anticipación que viene un desastre disminuye los costos o el impacto en más del 40%, porque si a mí me dicen mañana se va a quemar tu casa, pues agarro lo importante, los Sí. documentos, y me voy a otro lado. Después ya no me muero, no me quemo, mis cosas no se queman, va a seguir habiendo tal vez un incendio, pero el impacto es mucho menor. Entonces, esos sistemas de alerta temprana es algo que a nivel global se está impulsando mucho y que tenemos y a veces no nos damos cuenta. O sea, estamos acostumbrados a saber si va a llover mañana o no, por ejemplo, a Sí. buscar el clima, ya sea en el radio, en la televisión, por internet. Eso es un sistema de alerta temprana porque te dice mañana va a llover o mañana no va a llover. Pero detrás de estas predicciones hay satélites, hay sensores, hay análisis climático, hay sistemas de comunicación que informan a la población. Entonces, no todos tenemos eso. Creo que los países en desarrollo, muchos lo tenemos, México, Tailandia, definitivamente tenemos bastante de eso. Pero hay países, me tocó ir, por ejemplo, a países en desarrollo donde están apenas desarrollando eso. Entonces, imagínate no saber si viene un huracán hacia tu casa o no. Entonces, creo que en este sentido, pues, eh, sí, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que van pasando, y como gobierno, pues tratas de prepararte lo mejor posible, de tener los recursos disponibles, la tecnología disponible, prevenir lo más que se pueda, y pues ya, es lo que se puede hacer con los recursos disponibles. Ok, oye, y es bastante interesante lo que comentas porque son como actores invisibles, porque normalmente uno ve, por ejemplo, el clima y uno pues ya está acostumbrado, voy a revisar mi teléfono en la televisión, el clima o que, se viene una tormenta, voy a ver si nos va a afectar o no, pero son personas que han estado trabajando para tener ese nivel de tecnología, para tener ese nivel de información. Son cosas que uno ya considera como si ya hubieran estado siempre. Cuando es mucho dinero, muchas personas, mucho tiempo que han ido construyendo esos sistemas. Entonces es bastante interesante ver todo el trasfondo de algo que uno dice, pues mañana, así, nomás la de la tele me dice que mañana va a llover y no llueve o algo así, pero son muchas tecnologías y muchas cosas para disminuir esa incertidumbre. Entonces es bastante interesante para la audiencia conocer un poco el trasfondo, lo que sucede detrás. Exacto. Sí, y nos damos cuenta cuando en las amenazas que no tienen esos sistemas, por ejemplo, ya, la verdad es que la predicción del clima ha mejorado muchísimo, ya es casi, tenemos mucha confiabilidad en que lo que nos dicen al menos en los próximos 2, 3 días va a pasar. Pero, por ejemplo, los terremotos, todavía no sabemos cuándo va a venir un terremoto hasta minutos. Entonces, ahí se ven un poco las diferencias. Y pues imagínate si no sabes cuándo va a venir una lluvia, un huracán, sino hasta un par de horas antes, lo diferente que sería y las oportunidades para evacuar, para protegerte. Entonces sí, la verdad es que se hace mucho detrás, a veces no nos damos cuenta, pero hay mucho trabajo detrás, mucha ciencia, que a veces uno piensa que, pues que el cambio climático no te va a afectar, pero a veces hay mucho detrás protegiéndote en cierta forma. Sí, Pero sí, ese es parte del trabajo en el que me ha tocado participar últimamente. sí. Y bueno, hasta ahora hemos hablado de los países así como muy individuales, como con estas cajas, cada quien manejando según sus contextos y así. Pero aparte de que hay mucho dinero detrás, muchas inversiones, también hay muchos
fondos y muchas iniciativas internacionales. Uno diría de que, bueno, ¿por qué esta colaboración así Ujú. para este tema? O sea, pues ya sabemos de que es global, pero uno diría que la lógica sería de que pues cada quien se preocupe por su propio país. O sea, ¿por qué voy a pagar yo para que alguien más se ayude? Entonces, ¿cómo está esa interacción detrás? Sí, últimamente en riesgo, pero en Sí, 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 sí. general la cooperación internacional lleva bastantes años. Ujú. Es algo que se lleva haciendo de décadas. Yo creo que todos conocemos las Naciones Unidas, Sí, por ejemplo, que se fundaron después de la Segunda Guerra Mundial hace como 80 sí. años, y que han sido esfuerzos de trabajar en conjunto. Ahora, ¿por qué trabajar en conjunto en esos temas? Bueno, el cambio climático, como mencionaste, es un tema global. No lo puede resolver un solo país porque las emisiones que se van a la atmósfera pues se mueven por todo el planeta, y entonces, aun si un país hace todo para no emitir, pues le van a llegar las emisiones de los demás. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el cambio climático ha sido un reto muy grande para todos porque no se puede resolver a menos que todo el mundo esté trabajando en eso. Los desastres son un poco más localizados, en Sí. eso sí tienes razón, y lo mencionaba un poquito antes, el impacto de, aunque hacer el cambio climático, las emisiones, todo eso es global, los impactos del cambio climático tienden a ser muy localizados. Depende si vives al lado de un río o si vives en un desierto, una montaña, el impacto del cambio climático va a ser muy diferente. Entonces, en ese sentido, pareciera, como tú dices, bueno, pues que cada quien se rasque como pueda, pero hay algunas amenazas que nos afectan a todos, o hay veces que simplemente es más eficiente trabajar todos en conjunto. Por ejemplo, cuando viene un huracán, puede pasar por varias islas, por varios países en el camino. Tiene Sí. más sentido que compartan información a que cada quien tenga que tener sus propios sensores, sus propios. Entonces, en ese sentido, hay muchas oportunidades de cooperación que a final de cuentas le dan más beneficio a todo. Sí. Funciona con seguros para países, hay algunos seguros que son regionales, funciona para la detección de amenazas, funciona pues para muchas cosas que en base a esta cooperación, porque a final de cuentas, aún si no es tu país el afectado, hay riesgos indirectos. Eh, Puedes decir, no sé, de repente algo que ha pasado antes es el mar se calienta demasiado en alguna zona del mundo y resulta que en esa zona había muchos peces y pescaban mucho y de repente ya no hay peces porque se calentó y se fueron por otro lado. Los pescadores no pueden pescar suficiente y unos meses después el precio de la comida en todo el mundo sube Sí. porque tú no sabías que tu país compraba peces de ahí. Sí. Entonces, estamos muy conectados y yo creo que por eso sí es importante esta cooperación. Hay que mantenerla, hay que reforzarla y hay que buscar las oportunidades donde se vuelve más eficiente trabajar en conjunto. Sí, sí, es que, bueno, sí, ahora que ya lo mencionas así, pues estas relaciones diplomáticas de colaboración contribuyen a que todo sobreviva, a la supervivencia de todos los países individuales. Entonces es un ganar-ganar el colaborar con otros países, no solo es como que hay gastar dinero para este desarrollo. Sí, definitivamente. Y bueno, ahora ok, ya hemos hablado sobre los efectos que tiene el cambio climático, o sea, los efectos más visibles con respecto a los desastres. Pero ahora vamos un poco más a las causas. Ahora Ujú. un poquito más cómo se puede convencer a las personas de que, o sea, bueno, porque todos pues están más interesados en cómo voy a sobrevivir a un desastre, pero ahora con el tema de cambio climático, ¿cómo convencer a las personas de que se unan o que se interesen con esto que parece muy intangible? Sí, no, creo que es una muy buena pregunta. En cierta forma es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo volverse más sustentables? Ujú. ¿Cómo hacer que la gente se preocupe más por eso? Eh, en general, creo que todo cambio sí, se ve difícil al principio. Sí. Todo cambio pensamos como que, híjole, me va a costar, ¿cómo lo voy a hacer? Y ese cambio a veces es lo complicado. Y un ejemplo, por ejemplo, es las cuestiones de la energía. El Ujú. cambio climático, como tú sabes, se debe a que se emiten gases de efecto invernadero. Uno de los principales es el dióxido de carbono, que sale mucho por quemar cosas. Cualquier cosa que quemes, básicamente, genera dióxido de carbono. Mucho se recicla, por ejemplo, si tú quemas un pedazo de madera, pues ese dióxido de carbono se absorbió por el árbol antes, entonces es como darle Sí. vueltas nada más, pero cuando quemamos combustibles fósiles,
estamos sacando básicamente dióxido de carbono que ya estaba atrapado en la Tierra y poniéndolo en la atmósfera. Y esa es una de las principales causas del cambio climático y de muchas de las amenazas y desastres que vienen de eso. Eh, ¿Por qué hacemos eso? Porque es la forma que sabemos Sí. para tener energía, con petróleo, ya sea en los coches, en centrales eléctricas, en muchos lugares. Sin embargo, ahorita ya la tecnología ha avanzado muchísimo y la energía solar es más barata. Ujú. Ahorita te sale más barato producir un kilowatt hora con energía solar, con paneles solares, que quemándolo combustibles fósiles. Uno pensaría entonces, bueno, pues vamos a poner energía solar, es más barato, es más Ujú. eficiente, es mejor para el medio ambiente, pero cambiar tiene un costo. Ujú. Algunos países tienen refinerías que todavía les quedan muchos años de vida, donde ya le invirtieron mucho dinero y como que no quieren nomás dejarlas abandonadas y irse por otro lado. Entonces, este es un ejemplo chiquito, pero creo que Sí, sí, sí. pasa en muchas cosas. Vemos el ser más sustentables o el solucionar algunos de esos problemas como si fuera un cambio muy grande, y a veces sí lo es, pero los beneficios están ahí. Entonces, para mí, el enfoque debe ser, vamos a enfocarnos en los beneficios que nos va a traer este cambio y ver cómo compensar los costos. Y poco a poco yo creo que eso nos va a llevar a ser más sustentables y a como dices, prevenir pues los efectos del cambio climático y otros problemas ambientales. Sí, entonces es como, bueno, con esta, con una analogía es como con el hacer ejercicio. O sea, es complicado hacerlo, pero todo el mundo quiere los beneficios. Entonces, entonces esa sería como una buena perspectiva para las personas que quieren difundir más el activismo ecológico, de enfocarnos más en los beneficios y no tanto en el, o sea, pues los sacrificios de corto plazo pues son para un bien futuro, aunque ahorita Sí, nos cueste cambiar este la este chip no, que tenemos. totalmente de acuerdo, sí, creo que tienen mucha razón. Y sí es parecido como el ejercicio, o sea, porque uno no ve los cambios de un día para otro, Ujú. pero en el largo plazo siempre cambias. Entonces, creo que es lo mismo con el medio ambiente. A lo mejor separar la basura o llevar tu basura hasta el basurero en lugar de dejarla en la calle, no parece que cambia nada, pero cuando se juntan y a través del tiempo sí cambian, sí generan muchos beneficios y es mucho mejor para todos. Creo que aquí es eh, donde podrían, según cuál es tu posición en el gobierno o en una empresa, Sí, hacer este tipo de cambios. Por ejemplo, es difícil como persona individual decir, bueno, voy a reciclar, no sé, mis latas y eso me va a dar beneficios económicos y a lo mejor en 200 años ya junté. Pues es tan poquito que tarda mucho. sí, Pero, por ejemplo, si eres un restaurante, tal vez entonces sí vale la pena. Si es un gobierno, entonces definitivamente sí vale la pena porque juntando o separando los recursos de todos y reciclando, hay oportunidades de ahorrar beneficios. Otro problema con esta cuestión de ser sustentables es que a veces los beneficios no le caen a la misma persona que hizo los costos. Lo repito. Por ejemplo, una empresa que reduce los contaminantes que emitan en la atmósfera, pues a lo mejor le cuesta en filtros, en cambiar sus procesos, y los beneficios les va a caer a la población que se enferma menos, tal vez al seguro de salud nacional que gasta menos en la gente. Entonces, no siempre los beneficios le caen al que le cayeron los costos. Aquí es donde los gobiernos creo que tienen un papel muy importante en transferir y mejorar esto. Si reducir las emisiones a la atmósfera va a bajar los costos en salud, el gobierno podría usar parte de ese dinero como subsidio para que se reduzcan las emisiones de la atmósfera y entonces balancear como que, bueno, al que le cueste, que no le cueste tanto y los beneficios todos son más, los ganamos. Ese creo que es mucho la labor del gobierno en muchos de estos sentidos. A veces las empresas pueden hacer eso también internamente o aliándose con otras empresas. Eh, y, y creo que a final de cuentas es escalar, o sea, sí podemos hacer muchas cosas individualmente y el activismo ambiental es importante en mantener, en que se mantenga la prioridad de los temas ambientales, pero muchos cambios requieren una escala mayor, que sí se necesitan sí. empresas o gobiernos para que hagan esos cambios. Sí, entonces aquí también ya entra mucho sobre la actitud general, porque así que, porque bueno, las personas van a influir en sus gobiernos, ¿no? O porque una persona promedio diría, bueno, yo no soy presidente, yo no soy alcalde municipal, ¿cómo puedo yo contribuir a que ellos hagan las cosas bien? Pero a veces con la misma presión social, ¿no? Puede ayudar a provocar estos cambios para que no sea como que
para que no sienta la audiencia de que, ay no, pues yo como soy una persona promedio, yo no puedo hacer nada, que se encargue alguien más. Pero a veces con esta, ¿tú crees que esta actitud, esta presión social puede ayudar a darle continuidad a esos cambios? O... Sí, no, definitivamente. Yo creo que eh, hay que ir por cualquier camino Sí. posible. De repente, la presión social puede ayudar a empujar al gobierno hacia hacer algo. Y también por el otro lado, los beneficios, es la Ujú. otra. O sea, es generar eh, ganancias para quien hace las cosas bien. Sí. Entonces, sí, claro que la población puede influir en sus gobiernos, a veces mejor que en otros casos, pero eso es algo que debe mantenerse, especialmente en temas que son muy urgentes. Por Sí. ejemplo, la salud de las personas con la Ujú. contaminación, zonas que se inundan. Creo que son cosas muy puntuales que la presión social puede fácilmente hacer que el gobierno vea en esos lugares y los ponga como prioridad. Por otro lado, más en el largo plazo, yo creo que al final son los beneficios lo que hace que se mantenga. No podemos irnos a parar enfrente de las oficinas de gobierno todos los días, pero sí podemos, por ejemplo, si compramos, no sé, comida orgánica, entonces las empresas que venden comida orgánica les va a ir mejor y las empresas que no venden comida orgánica les va a ir peor y al final de cuentas van a ir ganando y al final de cuentas va a ser, toda la comida puede volverse orgánica. Sí. Entonces, yo creo que es un poco por los dos, lo que dicen como el látigo y la zanahoria, me parece que le dicen, Ah, ok, cuando ok, creo que no sí. te pego para que avances y por otro lado te doy la zanahoria para jalarte. Ujú. Yo creo que todo eso funciona. Creer que como personas individuales no tenemos impacto, creo que es una ilusión porque realmente pues todo lo que pasa en el mundo lo hacemos las personas. Sí. Eh, y todos probablemente trabajamos o compramos cosas y eso nos da oportunidad de influir. Claro que también la presión social, de repente hasta las redes sociales, lo que compartes, lo que compras, lo que le pides a tus gobiernos, todo eso creo que son formas de influir y pues mejor hacerlo en cuestión sustentable lo más posible. Por, o sea, lo puedes hacer a la escala local, lo puedes hacer a la escala de tu comunidad, con tu colonia, lo puedes hacer a la escala de tu ciudad, a nivel país. Creo que a final de cuentas necesitamos más sustentabilidad en todos los niveles y en todos los sectores, entonces siempre hay algo en lo que podamos influir. Ah, ok, perfecto. Está muy, muy bien englobado el papel de, pues como consumidor, como audiencia, como persona, como individuo, que ya sumado todo, ya es mayor el peso, ya están colaborando todo hacia una misma meta. Y ahora para los, bueno, con, así ya para darle al marco de educación ambiental, para las personas que quieren educar, de que para los profesores, los investigadores, ¿qué consejo les darías para que ya tienen el interés de, o incluso los activistas o así que tienen el interés de compartir estos temas, pero no saben cómo hacerlo sin que parezca una lista de reglas, que parezca, ah, no, pues es que no puedes hacer esto, esto y esto y esto? ¿Qué alternativa les ofrecerías o qué consejos para estos educadores o estos activistas? Sí, claro. Yo creo que, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ujú. Lo primero yo creo que es entender los problemas. Ok. Eh, no sé, mucha gente se inunda su colonia tal vez cada año y no saben por qué. Ujú. Y pensar en entender los problemas, que puede ser un proyecto en una escuela, por ejemplo. A ver, Sí. ¿dónde se inunda y por qué? A veces te das cuenta que es porque la gente tira la basura en la calle y eso tapa las Ujú. coladeras y se inunda. Eso es algo que, bueno, ya si entiendes el problema, por lo menos ya sabes con quién quejarte, Sí. por lo menos ya sabes por qué pasa. Uno. Entonces, yo creo que ese es el primer paso, entender el problema, entender más o menos cómo funcionan las causas y, bueno, dependerá del nivel educativo, pero siempre dar esa comprensión va a ayudar a que todos y los estudiantes aprendamos y entendamos por qué. El segundo yo creo que bueno, dar acciones concretas que puedes hacer para solucionar ese problema, ya que entiendes lo que está pasando y ahora qué. Eh, si tu calle se inunda y te das cuenta que es porque las coladeras están tapadas, pues a lo mejor la colonia se puede organizar para barrer antes de que empiecen las lluvias. Algo muy sencillo que puede ahorrar problemas porque luego si el agua se mete a las casas les va a salir peor a todos. Ujú. Eh, y ahí yo creo que es donde digamos un poco el segundo al tercero. El segundo es, como decía,
que haya acciones que puedas hacer, acciones concretas. Y Sí. el tercero es hacerlas. Ok, sí. Es el último eslabón. O sea, todos sabemos que tenemos que separar la basura, que ayudaría, que la podemos reciclar o que podemos compostear los recursos orgánicos, los desechos orgánicos, perdón, pero ¿cuántos lo hacemos? Ujú. Y a veces es ese empezar. Entonces yo creo que también como educadores hay oportunidades de hacer eso en proyectos de la escuela. Sí. Mi mamá ya se retiró, pero fue maestra muchos años y me contaba que algunos proyectos a nivel secundario en este caso eran justo eso. Los estudiantes tenían que compostear su basura, lo hacían con lombricomposta, que es una forma muy fácil y muy eficiente, y luego usaban eso para sembrar su comida y tenían un mini huerto del salón. Sí. Era un proyecto que lo llevaban a través del año escolar, pero al final los estudiantes se dan cuenta, uno, cómo funcionaba esto de la compostera, qué beneficios trae; dos, sabían hacerlo porque lo habían hecho en la escuela, con el salón; y tres, tenían los beneficios. Entonces, la idea era que después lo hicieran en sus casas. Sí. Entonces, yo creo que ese es un camino que la educación puede hacer, que es muy, muy práctico. Y bueno, al nivel que se pueda, según el nivel educativo, según la capacidad, pero yo creo que entender el problema, saber cómo solucionarlo y actuar. Sí. Sí, sobre todo ese ejemplo está, está muy bonito porque les ayuda a tener, o sea, este aspecto intangible, volverlo tangible de que puedan ver el crecimiento, vean cómo crecen las plantas, vean cómo funciona y que es lo que, de que, yo puedo hacer esto con mis manos, o sea, de que esto no, está muy padre para dar ese aspecto de tangibilidad. O, por ejemplo, o el que dijiste de limpiar. Pues ahí está donde no necesitas ser el, el alcalde municipal para hacer un cambio, un presidente, un científico, sino con ver un problema, saber qué hacer y sobre todo el hacerlo, porque muchas veces puede que sepas, ok, ya sé cuál es el problema, pues ya sé qué es lo que se debe hacer, pero ya que lo haga alguien más. Pero a veces esa Sí, iniciativa es lo que puede exactamente. ayudar a... Y yo creo que la educación no es nada más decir las cosas o explicarlo, es hacer que la gente sepa hacer las cosas. Sí, que se involucren, Eh, que se involucrarlos. involucre, o sea, tú puedes saber que barriendo la calle no se va a inundar, Ujú. pero sabes cómo organizar tu colonia, sabes si hay una junta de colonos que pueda hacer eso, sabes si hay recursos, sabes si qué día se barre, a lo mejor ya se barre, pero simplemente no se barre en el momento adecuado. De repente, yo creo que hay mucho que se puede hacer como con cosas chiquitas, Sí, y eso ya genera un cambio y nos ayuda tal vez a motivarnos más a hacer cosas más grandes. ok. Por supuesto está excelente este mensaje que todos, aunque sea en su comunidad, se puede hacer un cambio, se puede involucrar a la gente, se puede hacer algo. Y bueno, ahora ya para cerrar, ¿hay algo que te gustaría decir en general para concluir o ya con ese mensaje? Pues muchas gracias por hablar de este tema, creo que es muy importante, creo que estas cosas es justo lo que estamos haciendo, aunque sean chiquitas, ayudan. Ujú. Yo espero que quien vea esto se quede con dos, tres cosas y entienda mejor la situación ambiental y vea que hay posibles beneficios. Y bueno, hay una frase que dicen que es de San Francisco de Asís, pero que me gusta Ujú. mucho, es que hay que empezar por hacer lo necesario, después lo que es posible, y así acabamos haciendo lo imposible. Entonces, todos podemos hacer algo por el medio ambiente, aunque sea Sí. recoger un papelito en la calle, ya ayuda, y poco a poco de ahí se va a ir creciendo. Ok, tienes toda la razón. Muchas gracias por compartir tu tiempo, tu conocimiento, porque ahorita ya fueron muchos aprendizajes que va a ayudar mucho a la audiencia a comprender un poco más todos lo de los desastres, el ambiente. Entonces, fue una plática muy amena, muy cómoda. Y bueno, ya con esto vamos a cerrar la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, por tu participación en la red. Y para los que están viendo, estén atentos para próximas entrevistas, porque así como es esta, pues vamos a seguir viendo. Si quieren que algún tema en específico o así, pueden dejar un comentario, suscribirse para no perderse y con esto ya nos despedimos.